Mi experiencia cercana a la muerte fue provocada por un caso muy grave de pielonefritis, en el que caí muy rápidamente en coma, al subirme la fiebre muy deprisa. ¿De qué me di cuenta cuando perdí el conocimiento? Me precipitaba a lo largo de un túnel aparentemente interminable, resplandeciente, a la velocidad de la luz, lo que al principio me causó cierta ansiedad. Pero antes de que esta sensación inhibidora pudiera manifestarse, me pareció aterrizar de repente en medio del universo, en medio de la negrura, rodeado de algunas estrellas. Una vez allí, tuve la sensación de ingravidez, una sensación decididamente celestial. Después del rápido viaje y saboreé este estado sin sentido del tiempo, me encontraba en la nada, en todo lo que es. Objetivamente, probablemente, no viajaba a la velocidad de la luz, pero subjetivamente lo sentía así. Es decir, correspondía a mi percepción en aquel momento, como si se tratara de una velocidad inimaginable. Era una velocidad que realmente me asustaba. Como asistente de instructor de buceo, anteriormente había tenido que superar pruebas muy difíciles, muy exigentes. Por ejemplo, inmersiones en apnea a una profundidad de 15 metros sin botella de aire comprimido, inmersiones a una profundidad de 45 metros con botella de aire comprimido en la oscuridad o inmersiones en cuevas. Esto nunca me causó ningún temor y por tanto me sorprendió que este viaje sí que me lo produjese. Esto ocurría con poder mental, en un indecible frenesí de amor. Hablando en sentido figurado, diría que era un espectáculo de fuegos artificiales de diversos colores y sensaciones, que eran evocados por los sonidos en función de su intensidad consciente. En aquel momento supe que aquel maravilloso ajetreo era un fragmento de la primera etapa de la creación del mundo material, pero aún no condensado, y supe que era un recuerdo al que de repente tenía acceso. Este intenso sentimiento de amor asociado a él no es comparable a ningún amor terrenal que hubiera experimentado en la tierra. Mientras tanto, el ser de luz, que medía la increíble cifra de 4 o 5 metros de altura, extendió los brazos y me abrazó suavemente. Oí que sus palabras resonaban telepáticamente en este lugar. Estás muy enferma. Debes entrar en curación, amada niña. En aquel momento, un flujo de energía sin igual fluyó a través de mí. Estaba segura de que nunca antes había sentido semejante energía en mi interior y no quería abandonar aquel abrazo por nada del mundo. Sin embargo, lo que experimenté cerca de mi muerte fue aún más extenso e incluye también un encuentro con mi padre, que quería visitarme en España desde Alemania. Sin embargo, la visita tuvo que aplazarse 4 semanas. En el momento de mi experiencia cercana a la muerte, experimenté que él ya había muerto. Lo primero que me preocupó fue despertarme en el hospital. Sabía con certeza que había muerto. Finalmente, mi padre se me apareció, me cogió de la mano y me condujo a través de un paisaje hermoso pero completamente desconocido. Las flores y los árboles que se me presentaban tenían todos una gama de colores que no podía compararse con nada de la tierra, lo que me hizo creer firmemente que todo debía ser solo un sueño. Todo me parecía surrealista, pero me sentía ligera y segura. Mi padre me habló allí telepáticamente, pero solo a través de la energía del corazón que nos conectaba. En cuanto hube formulado este deseo sincero de quedarme allí, me di cuenta de que el abrazo se desvanecía y el ser de luz me empujaba suave pero firmemente. Me dijo: «Debes volver ahora, hija mía. No debes quedarte aquí demasiado tiempo. Estás curada, mi querida niña». Pero mi ser más íntimo se negaba porque no quería abandonar esta fuente de amor. Era inútil,
volví a precipitarme por este túnel luminoso a la misma velocidad que antes, y a lo lejos pude ver el bello rostro del ser de luz que evidentemente me había acompañado durante un tiempo. 3 días después me desperté en el hospital y solo pude darme cuenta de lo que había pasado. Solo cuando desperté del coma reflexioné sobre mis experiencias, pero sin analizarlas demasiado racionalmente. Solo entonces pude permitirme la impresión de que ese ser de luz era posiblemente mi propio yo superior, o como suele llamarse, mi sobrealma. No obstante, también describiría mi superalma como mi madre cósmica. La dificultad aquí estriba en qué parte te percibes a ti mismo. En mi imaginación y también en mi experiencia me percibo como una conciencia o, en otras palabras, como un espíritu. Solo unos días después, mi madre me dio la mala noticia de que mi padre había muerto de un ataque al corazón 2 días antes de mi coma. No me habían hablado de la muerte porque no querían estropear mi cumpleaños. Yo acababa de cumplir 18 y mi padre solo tenía 39. Cuando me recuperé del todo, tenía una notable cantidad de energía. Utilicé esta energía para publicar 4 libros, 25 años después, pero también para trabajar como sanadora espiritual, medium y asesora de moribundos. Solo puedo utilizar mi percepción subjetiva, pero lo describiría como una tremenda inundación espiritual. Al principio tuve una inquietante sensación de desconcierto, simplemente porque ya no me reconocía. Sin embargo, no utilicé esta energía para cavilar o analizarlo todo racionalmente, sino para utilizarla de forma creativa. En cualquier caso, me resultaba difícil, ya que requería un equilibrio constante entre estas fuerzas y mi percepción. Mi conciencia se expandió enormemente después de la experiencia cercana a la muerte. Ahora veía a las personas, pero también a los animales y a las plantas, desde una perspectiva muchísimo más elevada. Todo el tiempo, incluso hasta ahora, he tenido la inquietante sensación de que ya no comprendía realmente a las personas en particular. En cuanto a sus acciones y reacciones, me resultaba extremadamente difícil adaptarme a ellas, lo que me dificultó desde entonces una comunicación e interacción fructíferas. Sin embargo, también aprendí a ser más paciente. Siempre me guié por mi intuición. Todos los proyectos que realicé surgieron en el momento de la intuición y la energía creativa. A pesar de mi trabajo de enfermera y de ser madre de 3 hijos, apenas necesitaba dormir y nunca me sentía cansada. Era como si el ser de luz hubiera cargado mi batería con tanta energía y creatividad que nunca se agotaba. En cuanto a la curación espiritual en particular, se trata sin excepción de curación espiritual, que significa conciencia. La conciencia es una voluntad poderosa, que se haga mi voluntad, puesto que la voluntad también es una energía, puesto que está conectada con una naturalidad y siempre ha estado ahí desde el principio. No puede expresarse en lenguaje humano. No hay palabras para ella. Según mi conocimiento interior, es una expresión fundamental de lo divino. También podrías llamarlo Dios. Si te interesa profundizar en este aspecto, te recomiendo encarecidamente el audiolibro Sentir es la realidad, de Neville Goddard. Dura 1 hora y explica este proceso paso a paso con ejemplos. En mi opinión, todos llevamos esto dentro como parte inherente de Dios. En su mayor parte, probablemente siga oculto en la mayoría de las personas. Supongo que una experiencia cercana a la muerte puede ser una especie de chispa inicial para poder sanar de repente. ¿Qué tipo? No debería importar, pues creo que cada persona es individual. También soy de la opinión de que no es importante cómo se sienta, porque cuando curo
Me concentro en el paciente y no en mí y en mis percepciones. El éxito siempre llega con hágase mi voluntad. La curación implica primero escanear al paciente. Esto significa que utilizo mi clarividencia y sensibilidad para iluminar los cuerpos anímicos individuales. En sentido figurado, esto puede compararse a una resonancia magnética convencional. Contiene toda la información, como las distintas experiencias de encarnación, especialmente los traumas o los apegos de seres astrales, parásitos o cualquier implante etérico. También reconozco indicios en el aura, como sombras o irregularidades, incluso grietas en el aura que favorecen las ocupaciones, incluso antes del brote perceptible de una enfermedad en el cuerpo biológico. Entonces, suelo reparar el cuerpo vital, llamado cuerpo astral, que está estrechamente relacionado con el cuerpo biológico. Este asume entonces la curación de forma independiente. Por ejemplo, en caso de cáncer, posibles daños en órganos o envenenamiento por metales pesados. Estas son solo algunas de las posibilidades. El aspecto es tan diverso como la propia medicina clásica. Esta energía desproporcionada también se manifestaba de vez en cuando en mi vida cotidiana, en el sentido de que siempre estallaban todas las bombillas cuando encendía un interruptor de la luz. Esto ocurría varias veces a la semana y con todas las luces del piso. Otro ejemplo, en el metro, cuando pulsaba el botón para abrir la puerta, de vez en cuando se descargaba un relámpago visible que asustaba mucho a los pasajeros de alrededor. Los aparatos eléctricos dejaban de funcionar de repente. Incluso cuando conseguí un PC 20 años más tarde, no funcionaba como debería normalmente. Unos años más tarde, cuando quise entregar las fotos de mi cámara digital en la tienda de fotografía cercana, todo el sistema informativo dejó de funcionar. Tras este incidente, se acordó que yo no entraría a la tienda. Sin embargo, esto ya no me molestaba, pues lo había experimentado con bastante frecuencia. Estos fenómenos desagradables desaparecieron hace unos 7 años. Esto ocurrió justo cuando me di cuenta de que mi energía había vuelto a la normalidad. Desde entonces he podido ver a algunos difuntos. Se materializaron unas cuantas veces. La mayoría eran desconocidos. Unos pocos eran pacientes que me habían confiado y que habían fallecido debido a una enfermedad grave o a una edad avanzada. 3 mascotas, 2 gatos y un perro que habían vivido en mi casa durante muchos años también se me mostraron e interactuaron conmigo. Nunca tuve miedo ni me sentí incómoda. Al contrario, sentí que era algo natural y alegre. Una vez apareció una señora madura, pero parecía vital e inusualmente bella. Me sobresalté cuando me di cuenta de que reconocía a esta señora como mi abuela, pero al mismo tiempo no tenía ningún parecido con mis 2 abuelas de la vida terrenal. Me habló telepáticamente. Inmediatamente respondió a mi confusión, diciéndome que ella había sido mi abuela en otro planeta. Llevaba en la mano un cristal del tamaño de una mano, de una belleza sorprendente, con una forma geométrica inusual. Cuando lo examiné más de cerca, me di cuenta de que me mostraba imágenes de mi vida allí. Solo mostraba momentos felices y personas a las que quería. Estaba completamente fascinada, porque nunca había visto nada tan maravilloso, pero también porque no sabía qué era. ¿Quizá un aparato técnico futurista? Ella me respondió que sí, pero que esa tecnología se basaba en lo que yo llevaba en el corazón y que solo eso se revelaría. También me habló solo telepáticamente y volvió a desaparecer poco después. Mi difunto padre se me apareció 2 veces más en los años siguientes. Una vez me preguntó si seguía triste o tenía algún resentimiento por haberme dejado tan pronto. Pude responderle negativamente, excepto por el hecho de que deseaba que hubiera conocido a sus nietos. Pero unos días más tarde volvió a aparecer, cuando estaba sentada delante del álbum de fotos.
mirando las fotos de bebés y niños de mis hijos y pensaba en la conversación que había tenido antes con mi padre. Se unió a mí y miró las fotos conmigo. Esto me hizo muy feliz. Mirando hacia atrás, el contacto con personas y animales fallecidos probablemente solo sirva para expandir la conciencia. Los humanos de la tercera dimensión estamos protegidos en una burbuja de ilusión. Normalmente solo utilizamos nuestros sentidos conocidos. Por lo tanto, solo percibimos este aspecto de la realidad, y eso es muy limitado. También es una percepción colectiva, lo que todo el mundo ve es la realidad. Lo que los individuos ven de forma ligeramente distinta, aunque solo sea una diferencia en el color de un objeto, es fantasía. Las personas se moldean desde la infancia y se adaptan a esta matriz colectiva con el paso del tiempo. Sin embargo, hay distintas formas de ver las cosas, como por ejemplo, una mesa. La mayoría de la gente la mira y ve la madera de la que está hecha. La mesa parece sólida y puedes poner algo encima, por lo que tiene peso, como un vaso o un jarrón lleno. Solo unas pocas personas ven el árbol vivo que una vez fue, y solo muy pocas personas ven los átomos, hasta lo divino que componían este árbol y lo que una vez lo animó. Mientras tanto, la gente vuelve a acercarse científicamente a la física cuántica, porque ahora se da cuenta de que la física solo está incompleta sin una perspectiva espiritual. Esto también se aplica a la fauna y a la flora, y no menos importante a los seres humanos que viven porque están formados por cuantos de conciencia. Estoy convencida de que mi experiencia cercana a la muerte me permitió comprender qué tareas vitales quería cumplir en mi vida actual y supe intuitivamente que eso era exactamente lo que me había propuesto hacer antes de mi encarnación. Mi conexión espiritual también era evidente en cada situación y sentí esta conexión con un guía espiritual que me acompañó desde entonces, me apoyó espiritualmente y también me protegió. Al principio hubo un tiempo de preparación muy suave y discreto, en el que primero me envió visiones visuales mientras estaba despierta. Sentía una gran alegría y resolvía estos enigmas de forma creativa. Enigmas porque al principio eran enigmas para mí todavía algo incomprensibles. Pero con un poco de práctica, unos 3 años, resolví estos enigmas y pude confiar en ellos. Con el tiempo me di cuenta de que me servía en todos los sentidos, incluida la toma de decisiones. Sin embargo, nunca fue una manipulación, sino más bien una presentación de posibilidades y retos. La decisión siempre era mía, a veces una decisión menos que ideal con las consiguientes consecuencias. La ventaja era que yo ya conocía esa opción y sus consecuencias y por tanto estaba preparada. Unos 20 años más tarde, después de mi experiencia cercana a la muerte, comenzó la comunicación telepática regular, pero esto solo fue fructífera al cabo de otros 10 años, porque hasta ese momento no tuve confianza en la comunicación telepática. Sin embargo, desde el principio supe con quién me comunicaba, simplemente porque me resultaba muy familiar, tan familiar como lo es para mí un miembro de mi familia. En el siguiente paso, mi guía espiritual estaba muy interesado en hacerme consciente de que podía abandonar el ciclo de encarnación en la Tierra si lo deseaba, y me transmitió con gran detalle qué convicción interior era necesaria si me lo planteaba. Así, a lo largo de los años pude reflexionar sobre por qué me había encarnado aquí y pensar si aún quería hacerlo en el futuro. Al final, hace unos 7 años, la larga comunicación telepática reveló que mis auténticos motivos para servir aquí ya no iban de la mano de una convicción genuina, pues yo misma ya no recibía apoyo aquí.
llegué a la conclusión de que una encarnación en otra dimensión con un reto completamente distinto sería más apropiada para el desarrollo de mi alma. Creo que los guías espirituales tienen la tarea de proporcionar ayuda para promover el desarrollo del alma respectiva, de modo que cada uno pueda llegar a sus propias realizaciones individuales. El hecho es que todo el mundo tiene a no ser completamente honesto consigo mismo y está sujeto a una ilusión en este sentido. El guía espiritual, pero también el sanador espiritual, expone estas mentiras e ilusiones propias de forma suave y a menudo humorística, con claridad espiritual. Estoy muy agradecida a mi guía espiritual por aportarme esta claridad. Solo hoy estoy realmente tranquila y acepto plenamente que todo el mundo tiene derecho a vivir en su propia burbuja individual de ilusión. Esto se refiere a nuestro mundo de imaginación. La conciencia de cada ser crea su propio mundo individual y ve lo que quiere ver, dependiendo de su nivel de desarrollo. Por eso unos ven ovnis y otros no. O unos ven a los difuntos y otros no. Yo lo veo todo, pero solo porque puedo soportar verlo. En todos los años transcurridos desde la experiencia cercana a la muerte, me he vuelto extremadamente clarividente. Me siento conectada a una fuente primigenia y ya no tengo miedo a morir. Al contrario, espero con impaciencia el día en que pueda volver a casa, lo cual no significa en absoluto que no haya tenido una vida plena. Simplemente me he dado cuenta con verdadera claridad de que aquí, en una encarnación, solo hacemos un viaje a un país de los sueños, ligeramente distinto. Puedes encontrar distintos enfoques de los términos país de los sueños o burbuja de ilusión. Ya he mencionado algunos ejemplos sorprendentes. Comienza con la identificación. Cada uno está absorto en su papel. Empieza con el nombre. Ejemplo: soy Chris. Se me ha dado una identificación para mi papel actual en el juego de la vida. Pero aún así, esa no soy yo. Me identifico con mi nombre en esta vida, en este papel, pero no lo soy. Tampoco soy un sanador. Simplemente cumplo un papel como sanador, independientemente de si tengo experiencia o no. Desempeño el papel de mujer, pero no lo soy, aunque me identifico con este papel porque mi cuerpo es femenino y di a luz en consecuencia. Me identifico como madre, pero en realidad solo interpreto el papel de madre y no importa si interpreto bien la maternidad o no. No soy rica, pero eso también es solo una identificación. No soy ni mujer ni hombre. Si quiero, puedo ser cualquier cosa, ahora, en algún momento, en algún lugar. Ahora mismo, en este momento, en otras dimensiones, en otros lugares, en otros planetas, también desempeño papeles vitales completamente distintos con una identificación individual. Y sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, en todos los casos me encuentro en mi mundo onírico de identificación, porque en cada caso creo que mi papel en la vida refleja mi identificación. Y sin embargo, no lo soy. Lo soy todo. Todo. Y cuando lo he jugado lo suficiente y ha sido todo, entonces no soy nada. Entonces solo soy ser. Gracias por estar aquí y escuchar como cada domingo esta maravillosa experiencia cercana a la muerte que tiene muchas cosas que enseñarnos. Hasta el próximo domingo.